Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a la subdirectora del Ministerio de Cultura, la historiadora Ana Ribeiro. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué implicancia tiene el tango y el candombe para la cultura, para la identidad uruguaya? ¿Es algo que es una moda o es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo, más allá de que ha habido, ¿no? Dictaduras mediante, ¿no? Como momentos de decadencia, podría decir, o de debilidad, pero ¿qué fuerza social tienen el tango y el candombe para los uruguayos? Bueno, son dos géneros musicales absolutamente identitarios para el uruguayo y que además han sido reconocidos por UNESCO como patrimonio inmaterial que nos pertenece en caso del candombe de manera exclusiva y en caso del tango compartido con Argentina porque es patrimonio inmaterial del Río de la Plata. Entonces, la razón de existir de la comisión que se llama precisamente CIATIC, Comisión Interministerial del Tango y el Candombe, que el MEC forma parte junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo, es tal que fue creada por ley en el año 2012 para atender esos dos valores inmateriales. Porque UNESCO cuando te reconoce algo, te lo reconoce, pero te exige. Sí. O sea, tú tenés esto, al mundo se le dice que es un patrimonio inmaterial, o sea que si un turista tiene intereses musicales, sabe que allí hay algo de valía, pero tú como país tenés responsabilidades. Tenés conservarlo. Conservarlo, difundirlo, estimularlo, ayudar a su difusión interna y a su difusión internacional. Entonces se crea esta comisión con ese cometido y con ese cometido trabajamos los tres ministerios juntos. Lo cual le da la importancia, ¿no? Porque estamos hablando de tres ministerios coordinando. Sí. En favor del tango y del candombe, no es que estamos hablando de un puente hacia no sé dónde, de una venta de granos hacia no sé qué, sino que estamos hablando de algo inmaterial, algo de la cultura que muchas veces queda relegada. Exacto, y además son cosas a veces muy invisibles. Ayer fue una instancia muy linda que nos dio visibilidad y por eso estoy yo hoy aquí conversando contigo. Pero luego hay cosas que pasan y la gente no se entera y son de mucha importancia, porque ayer lo que hicimos en el Palacio Taranco al mediodía fue hacer público en una ceremonia muy linda la entrega de los 19 proyectos que se premiaron en el lapso 2020-2021, pandemia mediante. Entonces no los habíamos podido entregar públicamente, darles eso que pones en la chimenea en la casa, le mostrás a la mamá, a la familia, y tal, que está linda y que ustedes están viendo allí en pantalla y estoy sentada con Carolina Cose, Cose, que estoy diciendo H, que ayer me acompañó. No pudo estar Remo Monseglio porque Remo como viceministro de Turismo pasó por una operación y bueno, estaba en el posoperatorio, no pudo acompañarnos, pero hubo gente de su ministerio. Ahora, el tango y el fútbol y el candombe da la sensación que fronteras afuera tienen su peso. El fútbol no lo descuenta a nadie, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero muchas veces artistas de tango viajan muy seguido, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que hacemos. Comparsas de candombe, cosas que no suceden con otros géneros. Eso es una de las cosas que contemplamos en estos 19 premiados, que ayer la gente los vio y los conoció, cuyos proyectos, muchos de ellos ya fueron ejecutados o están en proceso de ejecución. Te digo el más lindo de contar, no, obviamente sin desmedro de los otros 18. Lionel Gasso presentó un proyecto de ir a un festival internacional de música en Vermont, Estados Unidos, con su bandoneón acompañado de tambor. Fue uno de los proyectos, se premiaron 10 de tango, 7 de candombe y 2 compartidos. El de Lionel fue uno de los compartidos. Esa fusión también la toman como categoría. Entonces, él pedía, yo preciso apoyo para poder ir, porque todo esto sale caro, trasladar el instrumento, los pasajes, etcétera, la estadía. Bueno, uno de los fondos que se asignaron fue para él y se vino con el primer premio bajo el brazo en un festival
O sea, fue apoyado, de renombre. Viajó y fue premiado. Está. Y han viajado con apoyo de CEATIC, ha viajado muchísima gente, Valeria Lima, Julieta Rada, ha viajado Francis Andreu, fue a Islas Canarias, desempeñando un papel precioso. Tango Lovers, ese conjunto tan conocido y tan disfrutable, también lo hizo. O sea que esa salida al exterior desde la CEATIC se apoyaron muchos proyectos, se apoyaron proyectos que tenían que ver con difusión del tango, con enseñanza de tango y de candombe, con shows directamente o con clases. Y se apoyó mucho también proyectos de investigación, porque precisamente lo que UNESCO pide es que esos géneros no solamente se mantengan en el escenario, sino que se haga una investigación de fondo. Y en este caso se hizo. Tenemos el importantísimo archivo El Oriente, en tango, por ejemplo. Claro. Bueno, ese archivo recibió recursos que sirven para preservar piezas, para catalogarlas, para tener un archivo histórico de cuál ha sido la evolución del tango. Así que bueno, estamos muy contentos. Y seguimos con varios proyectos, porque trabajamos con otros proyectos de UNESCO. Tú sabrás que un proyecto muy grande que UNESCO nos premió como país fue el Bandoneón, Proyecto Bandoneón, que era una idea muy linda del maestro Jaurena, que tuvo la alegría de haber premiado su idea y su emprendimiento, porque era todo un emprendimiento, le iba a venir personalmente a enseñar, y falleció de COVID en Nueva York. Pero el proceso no se paró. Hay algunas situaciones que quedan más allá de esto, es maravilloso, ¿no? A veces en el debe, y es el buen trato con las casas donde nacieron nuestros próceres, por ejemplo, ¿no? Donde la Casa del Becho, donde se compuso de determinadas, ¿no? Que muchas veces son personas que cuidan esas casas y a veces debería recaer a veces sobre el Estado cuidar ese tipo de inmuebles donde algo inmaterial como la comparsita salió a la luz, ¿no? Bueno, el Estado, sabes que eso es una de las cosas que uno aprende cuando le toca a uno de estos cargos. Y te lo pregunto más como historiadora, ¿no? Cuando vos ves la calle, la casa de Artigas, ¿no? Donde puede haber vivido, y pasás 20 años y era un almacén y derruido y decadente, ¿no? Uno dice, pero acá empezó todo, si se quiere. Bueno, el caso es que el Estado siempre tiene recursos finitos. Seguro. Y a medida que el país y todos envejecemos, cada vez más cosas aparecen y tiene que haber una selección. Porque la gente muy fácilmente viene y te dice, hace poco vinieron del barrio de La Unión a decirnos, queremos tener un museo. Pero yo les explicaba, mire, tener un museo es, primero, tener un local, que esté bien. O sea, usted me dice, ahí está el casa, hay que levantarla. ¿Cuántos millones sale? Sí, sí. ¿No? Luego, tiene que tener un proyecto museístico, tiene que tener un almacén de obra para guardar lo que se tiene y no guardarlo como en un almacén, vaya el nombre, sino preservarlo con un criterio técnico, preservarlo con técnicas de almacenamiento, de temperatura, para que las cosas no se deterioren, porque se deterioran de una forma las telas, de otra forma los papeles, de otra forma los vinilos. Tiene que tener personal idóneo, capacitado, en un número importante para cubrir todas las actividades, para renovar las muestras, para saber hacia dónde se va y qué se... Entonces, cuando tú pensás, es muy lindo, muy buena la idea de un... Entonces, a veces hay personas que acumulan una cantidad de objetos, te hablo de alguien que todos conocimos, el señor Tormo, con precisamente esto, ¿no? La evolución de los medios de comunicación. Y él tenía piezas y piezas de cosas, deambuló buscando un sitio y no era fácil hacer un museo para Tormo. Y ves que es independiente de las administraciones políticas, porque pasan unas y pasan otras, y no se llegó a un punto. Entonces, ese dilema hay que saberlo, porque es muy fácil exigirlo, pero es difícil mantenerlo y darle la enjundia y la seriedad como colecciones que cada uno de esos museos requiere. Ana, ¿y el reclamo que hacen comunidades, por ejemplo, afrodescendientes, para cambiar textos de educación en las cuales la comunidad afro no se ve realmente reflejada, sino con una visión más bien europeicéntrica, ¿verdad? Sí. Y blanca, fundamentalmente? Bueno, en la reforma de los programas
y los contenidos curriculares, que como ya lo dijo Robert Silva, vendrá el año que viene. Eso ya se ha conversado precisamente con las colectividades y creo que va a tener la presencia que ellos reclaman, porque es justo que así sea, ¿no? Cambiando un poco el tema, esto de estar adentro del poder o vivir el poder desde adentro, ¿cambió tu visión como historiadora de lo que pueden los países hacer, de lo que pueden las comunidades hacer? Sí, la cambió. No te voy a decir la cambió radicalmente, la cambió en una serie de matices impresionantes. Porque bueno, uno cuando ve de adentro sale de la idealidad y de la exigencia desde la idealidad y ve la realidad de los poderes que se conjugan en torno a cualquier gestión de gobierno, y de verdad se aprende mucho. Yo agradeceré siempre todo lo que estoy aprendiendo y bueno, y lo que estoy pudiendo hacer, porque lo hago con un perfil bajo, pero con mucho gusto. ¿Cuál te parece que es el futuro del estudio de la historia, teniendo en cuenta que tengo todo acá y simplemente con una consulta puedo acceder a la información? ¿Cómo Entonces me estás preguntando por el destino de los profesores. A ver, ¿cómo es? De la historia, de la manera que sea, porque por ahí el profesor puede estar grabado, o puede ser un tutorial. Digo, sí, bueno, te pregunto el futuro de la historia. Las comodidades de la difusión han impactado en la historia como han impactado en todas las disciplinas. Pero la esencia es la misma. Hay que investigar, y solamente cuando se investiga con mucha minuciosidad y se discute todo el tiempo entre pares hasta llegar al punto de equilibrio que te permite creer que sos lo más objetivo posible sabiendo que nunca lo sos. Cuando llegas a ese punto de equilibrio, porque mal o bien todos somos hijos de nuestro tiempo y tenemos la impronta mental que nuestro tiempo nos ha dado. Entonces eso te sesga, la mirada te permite ver unas cosas, no percibir otras. Sos hijo de tu tiempo, pero tenés que llegar al punto de honestidad intelectual en que digas, creo que estoy en posición de equilibrio para ponderar esto y para decir, sucedió de tal manera. Esa investigación seguirá siempre, esa investigación estará en un alto porcentaje en las universidades. Habrá, como siempre lo hubo, amateurs que a veces hacen aportes fantásticos, yo lo veo mucho en el interior del país. Y luego está la otra esfera, que es la de la difusión, y entre ambas la que llega al docente. El docente se nutre a veces de quienes hacen una difusión en términos correctos, porque son necesarios para enganchar a estos jóvenes que están desafiados por los medios, que están acelerados en su cabeza, que vienen del lenguaje televisivo o el lenguaje de los juegos, y a los que tú desde una clase les tenés que pedir el ejercicio contrario. Paren, reflexionen, lean, vuelvan a leer, piensen. Es como en contrasentido de lo que los medios de difusión hacen en su cabeza. Entonces, el docente apremiado por esas contradicciones o por esas dos modalidades de pensar y de aprender, el docente tiene que hacer un equilibrio y muchas veces busca las virtudes de la difusión para llegar al alumno joven, desafiado por sus hormonas, por la juventud, por la distracción natural de la vida, pero luego tiene que sustentar todo lo que enseña en una investigación que viene del ejercicio contrario. Por lo menos en nuestra época uno aprendía a responder, ¿no? Se mandaba determinado tema, estudiábamos el tema y por ahí aparecían unas preguntas que las tratábamos de ajustar a aquello que habíamos estudiado. Exacto. ¿No? Hoy a mí me da la sensación que son más importantes aprender a preguntar que aprender las respuestas. Desde el alumnado estoy diciendo. Es cierto. ¿No? ¿Y cómo hizo San Martín para cruzar la cordillera sin tener, qué sé yo, zapato de abrigo? ¿O dónde se alimentó, verdad? ¿Cómo no se le murieron de frío los caballos? ¿Cómo no se le murieron de frío los caballos? ¿Había remedio? Me refiero a todas esas preguntas de sentido común que no reflejan, que no están reflejadas en los libros, y más que nada las fechas, ¿no? Bueno, claro, los libros, has tocado un punto bien importante, porque los libros son síntesis. El investigador probablemente vio eso y vio el problema de los caballos y San Martín en un archivo, un dato menor que tiene que amalgamar con una cantidad de informaciones de tipo político, analítico, hacer la síntesis de lo que estaba pasando. El profesor va al libro.
El investigador probablemente pueda contestar esa pregunta minuciosa. El profesor va al libro, el libro ya es una síntesis. Entonces, en esa síntesis probablemente se vaya a lo macro y se preste menos atención a. Entonces, el desafío del docente muchas veces es eso. ¿Cómo hago frente a la curiosidad del que llega a tener curiosidad, que ya es un buen alumno si la tiene? Si ya llegó a la pregunta es porque tiene curiosidad. Por eso la modalidad del aprendizaje por proyectos, que ha llegado a la educación, en algunos casos para aplicación total, en otro combinado con otros métodos. Hay una discusión didáctica en torno al mismo, pero el método está ahí, es desafiante y sin duda hay que incorporarlo en el porcentaje que cada país determine. ¿Con qué otras materias ves? Permíteme terminar esto. Ese método de aprendizaje por proyectos permite eso. Curioseamos juntos y el profesor no tiene por qué tener la respuesta, lo buscamos. Capaz que no lo sabe el profesor, pero vas a un equinoterapeuta y te dice, no, los caballos aguantan hasta tal temperatura, el problema está en la cerradura, imagínate. Entonces, esos chicos que tuvieron una curiosidad y la enlazaron y aprendieron con esa minuciosidad juntos, no se olvidan más. Y ahora sí, perdón. Cada materia debería tener su parte teórica y curiosidad. Sí, la curiosidad... Para mí debería ser como antes había la práctica, esta es la curiosidad. Sí. Pero te iba a preguntar, ¿con qué otras materias en este futuro muy cercano ya te imaginás que dialogue la historia? La historia... En clase me refiero, ¿no? Ya llevándolo al nivel clase. La historia dialoga con todos. Yo siempre he sentido como profesora, di clases 40 años, 39 años y 4 meses, o 6. Siempre sentí que nada del mundo me era ajeno. Obviamente había cosas que decía, bueno, hasta acá llego y que venga un especialista y me explique, pero después, si vas a hablar de los conquistadores de América, hay botánica, hay medicina, hay química, hay mineralogía, porque todo lo descubrieron, las enfermedades, las bacterias, los alimentos, los metales, hasta el litio supieron encontrar en el siglo XVII y darse cuenta que era un recurso. No sabían que iban a ser fundamentales para los celulares, pero lo descubrieron y estaba allí. Entonces, ¿qué de la historia de lo que los hombres hacen puede quedar fuera de la historia de los hombres, que es inmensa? Nada, todo nos compete. Ojalá se pueda revivir la historia y no recordarla, ¿no? Muchas veces, ¿no? Uno queda en el recuerdo que se va sepia y aquel docente, aquel libro que te hace revivir la historia es cuando generalmente uno se siente esa inquietud o curiosidad satisfecha o por lo menos disparada. Te cuento dos cosas. Una, para recordar hay que olvidar, porque no podés recordarlo todo. Si lo recordás todo es una masa que mata la posibilidad de recordar. ¿Te acordás aquello de Borges? Funes el memorioso. Sí, claro. Era capaz de reconstruir un día. El día que reconstruía un día no había pasado nada en su vida, porque ese día estaba vacío de contenido propio. Se había dedicado a otro día que ya había pasado. Para recordar hay que olvidar. Por lo tanto, siempre hay una selección. Por eso vendrán otros historiadores y escribirán de otra manera. Y aquello que tú desechaste y dijiste, esto no vale, me quedo con esto, y viene otro y dice, mira qué interesante, cómo no la historia siempre se reescribe. Y la segunda cosa, sí, lo ideal es que se reviva la historia, aunque dejes alguna cosa de lado, porque es lo que más engancha. Porque no hay clase historia mala si el profesor hace que los alumnos entiendan que los del pasado eran hombres y mujeres entonces tan vivos como estamos nosotros ahora, como está el profesor en su momento, ¿no? Entonces, yo siempre prefería empezar la clase con anécdotas aparentemente menores, cómo comían, qué comían, cómo se enamoraban, cómo era el cortejo, cómo eran las armas, cómo eran las casas. Bajar del alguna bronce. Anécdota, exacto. Y después que los habían visto, al día siguiente les podías explicar la Revolución Francesa o lo que te tocara explicar. Pero Ana, primero había que verlos vivos. Muchísimas gracias por tu presencia. Felicitaciones además a no solo a ustedes por la iniciativa, sino también a los ganadores de este concurso de apoyo al tango, candombe y tango y candombe. Va a haber otra, por supuesto, como todos los años, otra convocatoria, así que a presentarse todos. Este año juzgado ya, se presentaron 100 proyectos. Era una luz de papeles y estábamos felices de que así fuera. Un placer
volverte a ver y conversar contigo. Gracias, lo mismo digo. Seguimos con ustedes aquí en Modo País.